Budapest, una ciudad de cuento, piropeada como la perla del Danubio, visitada cada año por millones de personas. Cuando el reloj marca la medianoche, Budapest enseña otro lado menos conocido por los turistas. Una realidad que hasta ahora tampoco se escondía y que formaba parte del paisaje de la ciudad, pero a la que no se le prestaba atención. Un mundo invisible para el que no lo quería ver. Por sus calles el viento golpea el rostro. Los inviernos en Hungría son duros, sus noches son frías, un frío húmedo que duele en los huesos. Dormir al raso puede causar la muerte por congelación. En la oscuridad, los sin techo deambulan por la ciudad sin rumbo ni destino. Vamos a iniciar en esta plaza un retrato social de Budapest desde una perspectiva diferente. Joseph nos guía en esta visita alternativa por el Budapest de los sin techo. Még időben vagyunk mindjárt. Kezdjük látni itt ilyen 5 óra, meg pár perc múlva. Állítólag Réka is fog jönni. Az elején itt lesz. És? Felkészültél? Próbáltam. Beizítottam magam. Dos veces a la semana, Joseph, acompañado por Christian, asistente social de la organización benéfica Menhi, enseña con este curioso tour su particular bajada a los infiernos. Me llamo Joseph Formon, tengo 58 años y llevo 14 como un sin techo. Aquí, en este mismo lugar, empezó la historia de mi vida. Aquí experimenté por primera vez cómo vive una persona en la calle. Me emborracharon y me golpearon hasta quedarme inconsciente. Y después me robaron. En este primer punto de su recorrido, es difícil entender cómo alguien como Joseph, con una vida normal, trabajo y una familia, acabara en la calle. Son muchas y muy diferentes las circunstancias por las que uno, de la noche a la mañana, se puede encontrar en esa situación. Nadie sabe con certeza cuántas personas sin hogar hay en Budapest. Oficialmente no llegan a los 2000. ONGs y asociaciones benéficas húngaras multiplican esta cifra por 10. De camino al Parlamento ya no vemos a ningún sin techo. Era una de las obsesiones del todopoderoso primer ministro Viktor Orbán, que detestaba cruzarse con ellos cuando se trasladaba al despacho en su coche oficial. El Parlamento húngaro, icono de Budapest, es uno de los más bellos y más grandes del mundo. Y es el centro neurálgico de la política húngara. La mayor parte de sus escaños los ocupa el Fidesz, el partido ultraconservador del primer ministro. Su mayoría absoluta le permite sacar adelante leyes como la que prohíbe y penaliza que los sin techo vivan en la calle. Víctor Orbán se olvida de la pobreza de la que él mismo
y su familia procede y le gusta ver solamente ese brillo que ha podido crear con su riqueza. Ni siquiera la segunda fuerza política, el partido Jobbik, considerado como ultraderechista, votó a favor de esta ley. Esta diputada entró en el partido después de que éste moderara su discurso con la intención de captar el voto de los centristas descontentos con el gobierno. La estación Keleti, la del Este, que cubre el trayecto a los Balcanes, era hace un par de siglos la más moderna de Europa. Piroska contempla en uno de sus bancos los trenes que entran y salen. A la misma hora, todos los días, sentada en el mismo lugar. No sabemos qué circunstancias de esa vida, de la que ya no parece recordar nada, le empujaron hasta aquí. Algunas veces también voy a la estación del oeste, pero no me quedo allí, solo voy de visita. Me gusta la gente de lejos, de cerca no. Invisibilizar a los pobres y a los sin techo de las calles de Budapest ha sido el empeño de Orbán desde su llegada al poder. Primero intentó aprobar una ley contra los usos inadecuados de los espacios públicos. Después les retiró de monumentos y edificios oficiales. Ahora incluso ha cambiado la Constitución para aprobar esta ley que prohíbe y penaliza con multas y cárcel a los que ocupen cualquier lugar público de la ciudad. El gobierno trata de restringir ciertos grupos de la sociedad húngara, grupos a los que quiere identificar como los enemigos de la mayoría de la sociedad húngara. Y los sin techo es uno de ellos. Es el típico grupo al que se quiere echar. Lo mismo cuando se habla de la migración como la llave de los males de hoy en día, con la idea de que los migrantes son los que crean la mayoría de los problemas en Hungría. Me pueden tomar todas las fotos que quieran. Si lo que quieren es asustar a los niños en sus casas, adelante. Gábor Iványi, lejos de asustar, se asemeja más a Papá Noel. Su despacho parece un pequeño museo repleto de objetos y recuerdos de incalculable valor sentimental. Aquí lo mismo recibe a un pobre sin hogar que a la mismísima reina Isabel II de Inglaterra, que quiso conocer de cerca su labor durante una visita oficial al país en 1993. Mi vida no transcurre aquí. Solo cuando hay que hablar o conversar con alguien, venimos a tomar un café. Por aquí tengo también documentos y donaciones en cajas, por ejemplo. Estoy muy orgulloso de este correo que me ha llegado de Arthur. Estaba enrollado con una goma. Arthur horneó con su mamá estas galletas de jengibre. Y en el texto me dice con un montón de corazoncitos, tal y como un niño dibuja corazones. En la carta me ha puesto, galletas para vosotros mando personas sin techo. Escuchando a este sacerdote, a uno se le hace muy difícil entender cómo hubo un tiempo en el que él y el primer ministro, Viktor Orbán, fueron grandes amigos, hasta el punto de que fue él quien bautizó a sus dos hijos mayores.
Empezó como político liberal y fue entonces cuando nos conocimos. En aquel tiempo estábamos de acuerdo en que había que cambiar el sistema siguiendo las directrices liberales. Poco queda ya de aquel joven que en 1989 se postulaba como líder entre los estudiantes y que en 1998, elegido como primer ministro, se convertía en el gobernante de menos edad de Europa. En 2001, su política daba un enorme giro. Su partido abandonó la Internacional Liberal y pasó al Partido Popular Europeo. En 2010, su partido Fidesz consiguió la mayoría absoluta y comenzó la conocida como Era Orbán. Vélemény és szólásszabadság kérdéséről szól. Én kitartok amellett, hogy a halálbüntetésről beszélni kell. És vagyunk mi itt Közép-Európában, akik továbbra is keresztény civilizációként képzeljük el Európát, amit úgy szoktunk kifejezni, hogy Európa maradjon az európaiaké. Kérem, fogadják szeretettel az alkalommal összeállított. Még sohasem feszültek egymásnak ilyen nyíltan a nemzeti és a globalista erők. Él empezó a moverse en una dirección que es el sueño de un actor mediocre, que se cree que puede hacer todos los papeles. Se quería comer el mundo, ser la prima donna a la que todo el mundo presta atención y a la que todos aplauden, que siempre se mantiene en el poder, pero yo pienso que la política no trata de eso. Su distanciamiento con Orbán ha sido tal que a Gábor lo que menos le gustaría ahora mismo es encontrarse con él. Debería decirle que va a ir al infierno si no cambia su comportamiento. Y tendría que decirle también, muy seriamente, que es el enemigo de los pobres y que está engañando a todo el mundo. No deseo encontrarme con él porque no podría decirle otra cosa. Joseph caminaba por estas mismas calles cuando volvía de su trabajo. Muchos días se topaba con personas tumbadas en las aceras o en los bancos del parque. A veces les daba algunas monedas y proseguía su camino. Nunca hubiera imaginado que estos sin techo serían los únicos que le iban a ayudar unos pocos años después. Este parque ya nada tiene que ver con el lugar donde Joseph se refugió durante 1 año y medio dentro de un sucio y abandonado servicio público, lleno de ratas y con un hedor insoportable. Me acogieron, me encontraba a gusto y un día les pregunté, perdonad, os he visto mendigando por la calle, pero en realidad, ¿de qué vivís? Y me dijeron, lo sabrás por la mañana. A la mañana siguiente me dieron esta revista y me dijeron, te acercas a los conductores y les pides dinero. Es sencillo. ¿Yo pidiendo? En la vida podría haberlo hecho, pero de verdad que no tuve otra opción. Cuando la gente cruzaba por el parque, Joseph le enseñaba la revista y le pedía dinero, pero se avergonzaba. Un día acudió a la sede de la revista y pidió ser distribuidor oficial. Para mí, ya no era mendigar, sino que era una sensación de recibir y dar. Reciben unas 200 llamadas diarias. Köszönöm. Szeretném bejelenteni, hogy elérni, hogy a házas vettó vonalán az aluljáróban 2 ember
Az a helyzetet, hogy tudjuk, hogy ott vannak, látogatjuk őket az utcai gondozó szolgálat, viszont az mondjuk ilyen pillanatban nem akarnak onnan eljönni, nem akarnak szállót igénybe venni. Menghi, Asilo en húngaro, es una organización laica e independiente. Además de atender estas llamadas urgentes y organizar visitas guiadas como las de Yusef, disponen de algunos albergues en la ciudad. Faltan plazas en casi todos los albergues. La gente que no llega a la hora se queda fuera. No se permite la entrada ni a los alcohólicos ni a los que carecen de la vacuna de tuberculosis. Lajos, nincs Bálintás szó, még ő sincs, Szél Lajos, ő sincs, Attila meg majd. Na, uraim, akkor kezdjük a szokásos menetet, jó? 48, oké. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Oké, önért is. Nem. Jó? De ezt most már le fog, drágám, járni. Hát ha tudja, akkor... Nem. Jó. 55-ös. Uno puede convertirse repentinamente en un sin techo, pero dejar de serlo es mucho más difícil. Se entra en un círculo vicioso que va atrapando a la persona. Algunos cayeron en él tras la quiebra del comunismo. Muchas fábricas que proveían de trabajo y vivienda cerraron y la gente se quedó en la calle. La crisis de 2008 se cebó también con el país. La devaluación de la moneda hizo que los que habían contratado hipotecas en moneda extranjera se arruinaran y quedaran sin viviendas. Los desahucios se han duplicado en los últimos 6 años. Nem akarlak hosszan zavarni, csak karácsonykor nálunk pár százan fognak megfagyni. Sok gyereket ebsz meg, kinek hajléka van, de nálunk bűnözőnek számít a hajléktalan. Ezért egy igen fontos dolgot kell itt helyre tennem. A bűnt lehet büntetni, élethelyzetet nem. Most mondd tényleg, ki akar direkt hajléktalan lenni? A kérdés lenni vagy nem lenni, vagy tenni vagy nem tenni. Egy teszvesz ország tetején ül a közöny angyala. Vörös már a festő, kongavésznek harangja. Las tristes experiencias les han dejado a muchos con pocas ganas de hacer nuevos amigos. Pero a veces, compartir un rato de conversación y, por qué no, un sueño, puede ser de gran ayuda. Aarón y Domonkos querían denunciar esta ley y les pidieron ayuda. Tenían que escribir como una carta a los Reyes Magos con sus deseos, y ellos se mostraron tal y como son. Ember embernek miért legyen a farkasa? Ha egy család kerül az utcára, kinek dagad a válkasa? Persze. Ja. Na, hogy tetszett? Nagyon jó. Szöveg ami megy, az nagyon ütős. De úgy, mint látvány, úgy megrázza az embert, de aki ebben benne él, annak azt mondom, hogy ez valami figyelemfelkeltés, akkora tökéletes, hogy ez. This is the main part. This is all about them. We are human, and we live in the streets, we live in the house, we can have a shower or we cannot, but okay, we have to change our mind that we are not enemies. Aproximarles a los demás, sentirles más cercanos, ha sido uno de los objetivos de estos jóvenes. Hay quien aparta la vista de ellos o les mira de reojo, con recelo, con temor o incluso algunos con desprecio.
Orbán no admite las críticas de algunos de sus socios europeos. Escucha desafiante a los que le acusan de desviarse de la democracia y los principios que rigen a la Unión Europea. Lejos de afectarle, insiste en sus políticas con su habitual retórica. Minden nemzetnek és tagállamnak joga, hogy eldöntse, miképp rendezi be a saját életét a saját országában. Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Passiamo ora alla relazione Sargentini. Anche qui sarò più lento, dato che si tratta di una votazione delicata sulla situazione in Ungheria. Por primera vez, el Parlamento Europeo aprobó la puesta en marcha del artículo 7, conocido como botón nuclear, que puede privar a Hungría de su derecho a voto en la Unión. Chi è contro? Chi si astiene? Approvato. Ayudar a un migrante o un refugiado en situación irregular puede costar en Hungría 1 año de cárcel. Fagen, refugiado afgano, lleva ya 5 años aquí. Su destino era Alemania, pero al llegar a Hungría, el control de fronteras, como se hace a todos los solicitantes de asilo, le tomó las huellas y ya no tuvo más opción que quedarse. Tiene 3 hijos y el más pequeño ha nacido aquí. Ellos no han escrito donde pone nacionalidad qué nacionalidad tiene. No hay nada escrito. Ni afgano ni nada. Yo no sé este país. ¿Esto es Europa? No han escrito de qué país. Afgano no. Magiar no. Húngaro, alemán, africano no. Aquí solo han escrito XXX. País XXX. Al igual que Fagen, Omran y su familia tampoco habían pensado en Hungría cuando salieron de su país, Irak. Su meta era Suecia, donde desde hace años reside también su hermano. Reconoce que la vida aquí es muy difícil, no hay mucho trabajo y los sueldos son bajos. Por eso Omran sigue pensando en Suecia, porque no cree que este país sea el mejor destino para el futuro de sus hijos, aunque ni él ni su familia nunca se han sentido rechazados. El país está bien y los húngaros son buena gente. El Estado, en fin, ¿qué va a hacer? Siempre viene gente a preguntar por nosotros, por los niños, cuando nos conocen y se quedan muy cercanos. Nosotros les mostramos cariño. Hablan con mi mujer, siempre nos invitan a sus fiestas. Los húngaros son buena gente, no son racistas. La presencia de migrantes y refugiados en el país es escasa. El gobierno de Orbán no desea depender de la emigración y busca el aumento de su población con medidas como la exención del IRPF de por vida a las madres con 4 hijos o préstamos sin intereses que además son cancelables cuando las parejas tienen 3 hijos. A la gente de aquí no le gustan los refugiados. Al gobierno no le gustan y a la gente tampoco. Creo que al 95 o 90% de la gente no le gustan los refugiados. Este país para los refugiados, no. Este país no. Cero. Lo siento, pero es la verdad. Las televisiones propagaban la atmósfera de miedo y el mensaje de que los refugiados se preparaban para la invasión.
gente a la que se vinculaba con el crimen y el terrorismo. El gobierno cerró sus puertas levantando vallas. La mayoría de los medios ha contribuido a crear una opinión pública cada vez más afín a las políticas de Orbán, debido al control que ejerce sobre ellos, nos dice Daniel Rengi, redactor de un periódico por Internet crítico con el gobierno. Podemos comprobar a través de un buen número de encuestas e investigaciones que la gente se está haciendo cada vez más insolidaria y no quiere ver los problemas ajenos. Y esto es muy malo para la sociedad porque la gente no confía en los demás. Solo intenta apartar la mirada de ciertos grupos y a la larga eso es muy peligroso. Recorren las calles de Budapest cargados de bocadillos. Estos jóvenes muestran otra cara de la sociedad húngara. Buscan personas que no tienen cobijo y les entregan algo de comida, información sobre albergues, un poco de abrigo y su mejor sonrisa. La idea surgió entre un grupo de amigos ciclistas durante unas Navidades. 8 años después, más de un centenar de voluntarios participan en Budapest Bike Mafia, una innovadora asociación benéfica que ya funciona también en otros países. Nem akarjuk felkelteni, de hoztunk szendvicset, meg üdítőt, adhatunk. Sál, mi az, ami esetleg még ilyen takarósál, sapkánk, ami izolált, de adulj még, mert ez kevés. Igen. Izolált. Izolált itt megint szállólistát, hogy menjen be. Vagy Isten óvjon tőle. Jól van, akkor van benne orvos. 2009 óta vagyok hajléktalan. Na most ebből egyetlen jó volt, itt a Alföldiben 2 évet benn volt. Azért itt mondom. Na most, de az volt a jó ebben a 2 évben, hogy ott nem kell kijönni. Aha. Tehát volt olyan, hogy A spanyol TV-től vannak felvehetik? Persze, miért ne? Andy y sus compañeros recorren los pasadizos del metro buscando personas sin hogar. Ne kelljen föl, maradjon csak. Takaró, betakarjuk a német. Takarózni nem bírok, nem úgy betakarom. Már szerintük is. Még azt is ellopták, amit a munkomakkal. Igen. Ilyen üdítőt veszetok is? Nyilváncsi. Húzza, én meg húzom a végét. Jó? Nagyon szépen köszönöm. És akkor mindenkinek a lába is egy kicsit benne. Üdítőt kaptunk? Van még egy takaró? Van még egy takaró. Még egyet, mert ezzel megfagynak. Ez egy szállólista. Ezt akkor itt keresztbe. Igen. Nem mennek be szállóra? Nem akarnak? Nem engedik be? El metro no es solo uno de los medios de transporte más utilizado por los ciudadanos de Budapest.
también es el principal refugio para los sin techo. Es el segundo más antiguo del mundo y una de sus líneas, la 1, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Llegamos a la estación de Blahalutza. En el vestíbulo solían juntarse muchos sin techo. Ahora la mayoría se ha ido, pero casi ninguno a los albergues, sino a las afueras de la ciudad o al bosque para esconderse. Vemos que la policía pasa de largo, aunque los agentes tienen orden de llevarse al albergue a todos los que se encuentren en la calle. La policía está para buscar delincuentes, no gente sin hogar. Están preparados para detener a criminales, no a personas sin techo. Así que pienso que no les gusta nada esta situación. Tratan de ser amables, pero como es una ley, tienen que cumplirla. La plaza Blahalutza es una de las más conocidas de Budapest. Cerca hay centros comerciales y restaurantes, y además es uno de los puntos de encuentro de los sin techo. Vivir en la calle es ahora un delito. La ley prevé multas de hasta 500 euros y si después de 3 avisos, en un plazo de 90 días, siguen en el mismo sitio, trabajos comunitarios o incluso la cárcel. Desde una perspectiva legal, vemos que ahora es posible llevar a un sin techo frente a un tribunal, ponerle en prisión durante 90 días. Y esto hace que la gente tenga más miedo a vivir en la calle. Todos los viernes, esta asociación llamada Abogados en la Calle monta aquí una improvisada oficina. Estudiantes de Derecho, a punto de terminar la carrera, y abogados asesoran y defienden gratuitamente a los sin techo y también a gente en riesgo de perder su casa y quedarse en la calle. És akkor megpróbálok én velük valamit érzélni, és hogyha kell még valami papír vagy bármi, köszi, akkor fölhívlak. Jó, akkor ez, vagy e-mailezek bármi. En la estación, Piroska sigue en su sitio. Espera volver algún día a su pueblo, pero ha perdido la noción del tiempo. No sabe ni lo que hará en las próximas horas. Igual ni siquiera me despierto ya. Muchos de los que pasan la noche a la intemperie sufren adicciones y trastornos psíquicos. La mayoría de los refugios o albergues no pueden prestarles la ayuda que necesitan. El voluntariado es escaso en un país donde se necesita más de un empleo para llegar a final de mes. Los jóvenes son unos de los más afectados por la nueva ley de Orbán, conocida como ley esclavista,
que prevé un aumento de hasta 400 horas extras que puede exigir el empleador y retrasar su pago hasta 3 años. Los chicos de Budapest Bike Mafia llegan a su próxima parada. Es este albergue para mujeres, uno de los pocos que hay en Budapest. Si para todos es peligrosa la calle, para las mujeres lo es especialmente. Ellas son más vulnerables a la violencia de género y a la discriminación. La mayoría de estas mujeres han llegado hasta aquí con una carga de abusos y malos tratos a sus espaldas. La llegada de estos voluntarios rompe la rutina del lugar. Su presencia consigue incluso arrancar a algunas una sonrisa. Y un día más dan por cumplida su misión por las calles de Budapest. Es algo indescriptible cuando alguien recibe los bocadillos y nosotros podemos ayudar. Aunque nosotros recibimos de ellos mucho más de lo que damos. Así que es algo precioso. Joseph nos traslada ahora al punto de partida de su drama. La casa a la que se fue a vivir de alquiler con su antigua empleada doméstica, de la que se había enamorado. Aquí empezó a irle mal en el trabajo y este fue el final nada feliz. Mi exmujercita se juntó con un hombre 10 años mayor que yo. Vivíamos en un apartamento de 36 metros cuadrados. Éramos 6 personas, así que nuestra vida marital era como si no existiera. Por los hijos, que eran 4 en la habitación. Así que esto no funcionó. El 1 de mayo de 2004, Hungría se convertía en miembro de la Unión Europea. Y yo el 4 de mayo, en una persona sin techo. La asociación le ha buscado una habitación y le organiza estas visitas que le ayudan económica y psicológicamente. Nunca me detuve, nunca hablé de esto, pero hace 2 años decidí que sí, que voy a hablar del tema, y me liberé. Gábor Iványi es uno de los hombres más odiados por Orbán. Incluso le ha retirado a su iglesia el estatus de iglesia oficial, privándole así del 1% que los contribuyentes pueden donar a las iglesias reconocidas por el Estado. El albergue está repleto. Unos mantienen los ojos abiertos para no perder de vista sus escasas pertenencias. Otros quedan rendidos al sueño después de muchos días sin dormir. Algunos están aquí por primera vez. Para otros se ha convertido ya en su hogar. Gábor Iványi cree firmemente que la mayor riqueza puede llegar del más pobre de la tierra. Quien prende una vela o enciende una pequeña linterna tiene claro que hace algo que a la oscuridad no le gusta. Porque lo que sucede normalmente no es que al entrar en la oscuridad la luz de la pequeña linterna empiece a menguar, sino que empuja a la oscuridad hacia adelante y crea un pequeño círculo de claridad.